Saludos amigos y hermanos, este es el Dr. Teo para la continuación de la Iglesia de Dios y este es el mensaje de la apertura de las fiestas de tabernáculo del 2023. Y en la continuación de la Iglesia de Dios tenemos lugares en todo el mundo y la gente asistirá a los servicios todos los días y aprenderá más sobre el plan de Dios. Y es que la fiesta de tabernáculo es más que unas simples vacaciones de trabajo o de escuela. Y bueno, como ustedes saben, cuando Jesucristo regrese, agua viviente va a brotar de Jerusalén y las naciones que no han escuchado la verdad, todos ellos van a ir y celebrarán las fiestas de los tabernáculos y eso lo leemos en Zacarías capítulo 14. Además, la Biblia en Deuteronomio nos dice que 3 veces al año vuestros varones, o sea, las cabezas de familia, se van a presentar en el lugar donde Dios escoge. Y allí ellos darán una ofrenda según las bendiciones que Dios les ha dado. Y ese será un lugar y un momento donde se van a regocijar. Y eso es de acuerdo a las escrituras. Y bueno, es un tiempo para dar. Y vamos a leer de capítulo 14 de Deuteronomio, comenzando en el verso 22. Y bueno, les recuerdo que los fondos de esta fiesta vienen del segundo diezmo. Y leeré los versos 22 al 27. Indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiese escogido para poner él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y venderás al lugar en que el Eterno tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desamparás al levita que habitara entre tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y aquí hay varios puntos que podemos hacer. Bueno, en tiempos modernos, obviamente no traemos productos agrícolas a la fiesta. Ahora, noten que de acuerdo a las escrituras debemos estar dispuestos a viajar, inclusive si es un viaje largo. Y si estás en la capacidad de hacerlo, debes hacerlo. Además, es un tiempo para disfrutar y para dar. Ahora, la escritura menciona alcohol, pero les quiero recordar que no debemos tomar mucho. Y con esto quiero citar Efesios capítulo 5, empezando en el verso 17 al verso 18. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y bueno, si tomamos alcohol, no podemos comportarnos como las otras personas quienes abusan del alcohol. Y bueno, concerniente a las fiestas de tabernáculos, ellas nos dan una imagen del reino venidero de Dios que se asentará aquí en la tierra al final de la era. Y es un tiempo para compartir con los hermanos, para escuchar, para dar, orar. Y en el mundo escuchamos cuestiones de guerras y rumores de guerra. Es más, el conflicto de Ucrania continúa. Además, estamos expuestos a todas las noticias y tendencias de la comunidad LGBT. Además, celebridad pornográfica y muchas personas empujando por aborciones. Y en el mundo, muchas personas endeudándose cada día más y más. Además, hay violencia en las ciudades, en los campos. Y no olvidemos que hay problemas de adicciones. Pero la fiesta del tabernáculo es un tiempo de regocijarnos y estar agradecidos. Y con esto en mente voy a empezar a leer Levíticos capítulo 23, verso 38. Además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar al Eterno, pero a los 15 días del mes séptimo
cuando hayáis recibido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y bueno, quiero comentar que los primeros cristianos guardaban estas fiestas. Y tenemos un libro que habla acerca de esto. Pero desafortunadamente la mayoría de los que dicen ser cristianos hoy en día no guardan estas fiestas, es más, las desconocen. Pero es necesario que aquellos que Dios ha llamado en esta era que guarden estas fiestas. Y bueno, aunque recibiremos vida eterna, durante esta vida vamos a tener dificultades. Con esto en mente, leamos 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Y bueno, les recuerdo una vez más que la escritura es clara que Dios va a proveer una manera de nosotros poder triunfar, aunque a veces parece casi imposible. Pero también quiero afirmar que la escritura está diciendo que vamos a ser tentados. Así que debemos ser fieles. Ahora quiero leer Isaías 55, verso 11, el cual dice, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y bueno, claramente la palabra de Dios se va a cumplir, y usted está siendo llamado. Así que esa palabra está tomando en efecto dentro de usted. Y algunas personas van a decir, pero bueno, esto es el Antiguo Testamento. Bueno, si es así, vamos a Filipenses. Los versos 3 al 6 del capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, o todos vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es que Dios no lo va a abandonar si usted no se da por vencido. Y Hebreos 5:9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y si tú lo obedeces, Él te dará salvación eterna. Y es que no debemos parar, no debemos darnos por vencidos. Y la vida se puede volver muy difícil. El tiempo de esta celebración es un tiempo de refrescarnos y de alejarnos de nuestra vida cotidiana. Así que no vamos a trabajar, no vamos a estudiar y con comunicación y preparación adecuada podemos superar cualquiera de estos problemas, ya que algunos empleadores, ellos se molestan cuando uno les pide vacaciones y a veces hasta lo despiden a uno. Es más, mi esposa una vez fue despedida por no poder trabajar los sábados. Y cuando yo asistía a mis estudios, una vez perdí una nota porque no podía participar en un evento obligatorio que coincidía en días donde debía descansar. Y a lo largo que pasa el tiempo, esas cosas no importan tanto. La siguiente escritura que quiero leer es Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, el cual dice, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y una vez más, la palabra de Dios no va a regresar vacía hacia Él. Y hay que tener fe y no darnos por vencidos. Ahora quiero leer Mateo capítulo 4 versos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Y aquí vemos el ejemplo del llamado de Dios y en el verso 20 vemos la obediencia y ese es el punto donde tenemos que escoger. Otro ejemplo lo vemos en Mateo 9:9 que dice, pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y se levantó y le siguió. Y este Mateo era un colector de impuestos y era considerado lo peor ya que pues él le quitaba el dinero a los judíos y se lo entregaba a los romanos y encima de eso muchos de ellos se quedaban con parte del dinero y por lo tanto financieramente estaban mejor que los demás, pero pues desde el punto de vista ético estaba muy mal visto. Pero desafortunadamente todos los que son llamados no responden. Y vemos ejemplo en Lucas 9, versos 59 al 62. Y dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y bueno, esta gente fue llamada, pero ellos no obedecieron. Y la manera como respondemos a esa llamada determine si nosotros de verdad fuimos escogidos o no. Ahora, nosotros somos escogidos, pero no pienses que lo fuimos porque somos superiores a otras personas. Y si piensas eso, eso es muy iluso. Leamos 1 Corintios capítulo 1 versos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Ahora, eso es concerniente a nosotros, pero ¿cómo nosotros debemos ver a otras personas? Bueno, vayamos a Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañible, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y una de las razones por las cuales debemos estar en la fiesta es para poder compartir amor hacia los otros hermanos, ya que Filadelfia significa amor fraternal. Y debemos ser amables con las otras personas en la fiesta y ayudando a aquellos que necesitan. Y con esto en mente, leamos 1 Juan capítulo 4 versos 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y bueno, es claro que debemos mostrar amor, incluyendo un sincero interés por las cosas de los demás. Y a menos que estemos enfermos con algo contagioso, debemos compartir en la fiesta. Y esto es consistente con Romanos capítulo 2, empecemos en el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y con esto quiero decir que si por alguna razón no puedes atender, pues al menos debes estar viendo los servicios de los videos. Continúo leyendo el verso 2. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, no debemos comprometernos con las cosas de este mundo, por eso no vamos a trabajar, estamos en vacaciones. Y el estar en la fiesta nos aclara la mente, nos renueva, nos restaura, para que podamos vivir de acuerdo a lo que es aceptable y que es la voluntad perfecta de Dios. En total, en la fiesta deberíamos disfrutar y no deberíamos ir allí forzados o sentirnos de esa manera. Al menos yo en lo particular nunca he sentido que ha sido así. Y con eso dicho, miremos lo que Deuteronomio 16, versos 13 al 15 dice. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiestas solemnes al Eterno tu Dios en el lugar que el Eterno escogiere, porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios con todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y bueno, disfrutando es lo que debemos estar haciendo y obviamente tener fe que Dios nos va a bendecir. Y esta fiesta ilustra la acumulación y culminación de un evento en el plan de Dios después de que Jesucristo murió por nuestros pecados para redimir a toda la humanidad. Sabemos que el Señor envió su Espíritu y escogió ciertas personas y puso su nombre en ellos. Y estos serán reyes y sacerdotes y reinarán con Él en la tierra. Y podemos verificar eso en Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y después del segundo regreso de Jesucristo, y una vez que Él haya puesto todos los pecados en la cabeza de Satanás, veremos ese periodo simbolizado por la fiesta de tabernáculo. Y es un tiempo de abundancia espiritual y abundancia material, que ocupará un periodo de 1000 años. Y en ese periodo que podemos leer en Revelación capítulo 20, Jesús reinará y la gente guardará las leyes de Dios sin estar influenciados por los engaños de Satanás. Y el engaño de Satanás, que es el que ha causado que la gran mayoría de los que creen que son cristianos hoy en día, ellos ya no serán guiados por ministros falsos o administradores los cuales ellos mismos están engañados. En el capítulo 7 de Juan podemos verificar que Jesucristo guardó la última gran fiesta. Ahora, como cristianos debemos realizar que de acuerdo a Hebreos capítulo 13 en el verso 14, nosotros no tenemos una ciudad permanente. Y muchas veces cuando hablo de este versículo me refiero a que Roma no es la ciudad permanente, ya que eso es el Vaticano lo que ellos afirman. Pero también quiero reiterar que nada en esta era es permanente. Y es que todo va a cambiar. Durante las fiestas de tabernáculos nosotros no nos quedamos en nuestras casas, nos quedamos en un lugar temporal. Y esto nos recuerda que lo que nosotros tenemos hoy en día no es permanente. Por eso es que debes salir de tu casa, ya que si estás haciendo las mismas cosas que siempre haces, en cierta manera vas a empezar a pensar que todo va a continuar igual. Y esto es un fenómeno psicológico que se llama confirmación bias o confirmation bias, que lo llaman en inglés. Y es que de hecho nosotros nos acostumbramos a ciertas cosas o procesos, pero cuando vamos a la fiesta de tabernáculo, obviamente eso cambia la rutina. Y eso nos ayuda a caer en cuenta que las cosas no siempre van a ser iguales. Entonces, la fiesta de tabernáculo nos dan una ilustración de que una nueva era va a venir pronto. Y es una era mejor, aunque antes que ella suceda, la gran tribulación del Señor debe ocurrir primero.
Bueno, en total es que todos los días debes acudir a los servicios para que aprendas y también eso forma parte de ser un sacrificio vivo o viviente y que es el servicio razonable que Dios espera de nosotros. Y leí la escritura temprano. Y lo dicho y lo sigo repitiendo, esta fiesta de tabernáculos es un tiempo para disfrutar y es un tiempo para dar y representa el periodo de 1000 años del reinado de Cristo y esto forma parte del periodo de 7 años ilustrados por el plan de 7000 años que Dios tiene para la humanidad. Y esta era una creencia que la iglesia primitiva sostenía y hoy en día todavía continuamos creyendo lo mismo. Y ya nos estamos acercando al final del periodo de 6000 años que Dios le dio a la humanidad para que ellos se gobiernen a sí mismos desconectados de Dios. Y que eso comenzó desde que Adán y Eva decidieron seguir el camino de Satanás en vez de los caminos de Dios. Y desde ese entonces la humanidad ha tomado sus propias decisiones concernientes a cómo se gobiernan. Y por eso es que el libro de Romanos dice que todos han pecado y han sido cortos de lograr la gloria de Dios. Y sí, Adán y Eva comenzaron todo esto, pero cada uno de nosotros, basado en nuestras decisiones, hemos caído corto también. Y con eso afirmado, quiero leer primera de Juan capítulo 1 versos 9 y 10 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces, en ese periodo de 6000 años, todos hemos pecado y debemos ser conscientes de eso. Pero eso va a terminar porque pronto viene el milenio. Y todo eso va a comenzar a suceder de- después de que suene la última trompeta. Y por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 15, verso 52 habla de que en esa última trompeta los muertos resucitarán. Y en Revelación capítulo 20 llama a esto la primera resurrección. Es más, leámoslo, los versos 4 y 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Como vemos, Jesucristo recolecta a todos los miembros de la iglesia para él mismo y después de que es sentado en su trono, ellos van a reinar con él. Ahora quiero que leamos Mateo capítulo 25, verso 34 y que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y como ven, esto es algo bien planeado, esto no fue algo que sucedió o que dijo Jesucristo nomás por decir. Esto es parte del plan de Dios. Y guardar las fiestas de tabernáculo forma parte de ese plan. Y estas fiestas de tabernáculo esencialmente es una fiesta de peregrinación. Y es que las personas viajan fuera de su comunidad. Ahora, quiero notar que las escrituras muestran que Jesucristo tuvo un tabernáculo temporal cuando estuvo con los humanos aquí. Ahora, hay personas que falsamente afirman que la fiesta solamente se puede guardar en Jerusalén. Pero eso es falso. En los tiempos de Nehemías, la fiesta se guardó, bueno, fuera de Jerusalén. Y si miramos a Deuteronomio capítulo 14, esto fue antes que ellos llegaron a Jerusalén. Ellos guardaron la fiesta de tabernáculo. Además, si miramos a la iglesia primitiva y algunos de los líderes como Papios o en el segundo milenio que era Policarpo y muchos otros en Asia Menor,
La historia muestra que ellos guardaban las fiestas de tabernáculo en Asia Menor y no en Jerusalén. Así que esto no es una idea nueva que fue fundada durante la Iglesia de Dios Radial y que existió a la mitad del siglo pasado. Ellos no fueron los que determinaron que las fiestas se podían guardar fuera de Jerusalén, así que no es una idea nueva. Ahora, basado en escrituras del Nuevo Testamento, nosotros guardamos las fiestas un poco diferente de la manera como los judíos lo hacen. Y bueno, nuestra gente usualmente o se queda en tiendas temporales o en hoteles o moteles, en lo que decimos que es una vivienda temporal. Y afirmamos que esta fiesta representa el reinado milenial de Jesucristo que pronto va a venir. Los judíos no hacen eso. Y en general en el Nuevo Testamento los cristianos tienen un tabernáculo diferente. Y puedes chequear Hebreos capítulo 8 verso 2 y Hebreos 9 versos 11 al 15. Y eso es consistente, ya que nosotros no tenemos que ir y construir una casa temporal de palmas. Y si lo tuviéramos que hacer sería muy difícil porque en muchas partes del planeta no se consigue ese material. Y también quiero mencionar que vemos que en Deuteronomio capítulo 4 versos 45 al 46 parece que ellos también se quedaban, hablando en el pasado, ellos se quedaban en casas temporales por ese tiempo. Ahora, mirando hacia el futuro, miramos que de acuerdo a Zacarías capítulo 14, la fiesta de tabernáculos se va a continuar guardando, inclusive después de que Jesucristo regrese. Y quiero que leamos los versos 16 al 19 del capítulo 14. Y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiese y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta es la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, esta profecía es muy clara. Como ven, Dios espera que en el futuro todo el mundo durante ese milenio guarden las fiestas del tabernáculo, de la misma manera como Dios espera que hoy en día todos los que están siendo llamados guarden la fiesta. Y en el capítulo 11 de Revelación, la Biblia muestra que los reinos de este mundo van a ser reemplazados por el reino de Dios. Y como lo mencioné temprano, esto es lo que esta fiesta representa. Y bueno, como Dios nos ha separado y como cristianos somos peregrinos en esta tierra o durante esta era. Y una vez más, el cambiar nuestra rutina nos ayuda a recordar lo que va a pasar en la nueva era y que es el reino milenial de Jesucristo. Así que seamos amables los unos con los otros durante la fiesta y bueno, todo el tiempo. Pero quiero mencionar que durante el milenio también todo el mundo va a ser más amable. Ahora, quiero mencionar Apocalipsis capítulo 21, verso 3, que dice una parte: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y el guardar los tabernáculos es un poquito de una prueba de eso. Ahora bien, voy a leer de Hebreos capítulo 10 y comenzaré con el verso 23. Y bueno, las fiestas, como lo he dicho varias veces y no me canso de repetirlo, pero es un tiempo donde debemos debemos aprender a amar a los hermanos, a amar a Dios, y es un tiempo para disfrutar y para rehabilitarnos. Y también es un tiempo para estar agradecidos con Dios y por agradecerles que nos está permitiendo ser parte de su reino. Ahora comienzo a leer los versos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió.
Y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, en la continuación de la Iglesia de Dios en muchos lugares no tenemos congregaciones. Así que los hermanos no se pueden congregar físicamente. Ahora, hay algunos que atienden algunos servicios virtuales y de esa manera se reúnen aunque físicamente están separados. Pero la fiesta de tabernáculos es un lugar para poderse conectar realmente con los hermanos, los cuales pues muchas veces no tenemos oportunidad a través del año para verlos. Y de esa manera poderle mostrar esa bondad, ese cariño a los hermanos. Ahora quiero pasar a Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, que dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, hay muchas personas que creen que tienen amor, pero ellos no piensan que deben ayudar a otros. Ahora saltemos al verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y una de las maneras que demostramos amor a nuestros hermanos es atendiendo las fiestas de los tabernáculos. Y de esa manera podemos practicar esa amabilidad con los hermanos. Y otra escritura que viene a la mente es Hebreos capítulo 13, el verso 1. Permaneced en amor fraternal. Y ese es el amor de Filadelfia. Y una de las maneras como este amor puede continuar es los unos a los otros alentándonos y dándonos ánimos y ayudándonos los unos a los otros. Y eso es algo que podemos hacer físicamente los unos a los otros durante la fiesta de tabernáculos. Y bueno, aquí quiero mencionar que nosotros no debemos permitir que las cosas del mundo nos desalienten. Por eso me gustaría leer Romanos capítulo 8, empezando en el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, el todo es que no debemos hacer excusas o pensar que no lo podemos lograr. Y es que no hay que darnos por vencido. Estas cosas se pueden realizar inclusive cuando las cosas están mal. Y con esto dicho, quiero recordar lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versos 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y varios no acuden a la fiesta de tabernáculo porque ellos temen perder dinero o temen perder su trabajo o perder miembros familiares porque les causa problemas, o algunos tienen problemas de que se van a enfermar si viajan, o que les va a ir mal en la escuela. Las razones son múltiples, pero los cristianos no debemos temerle a estas cosas.
Con eso en mente, leamos Apocalipsis capítulo 21, versos 7 al 8, que dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y les recuerdo que a través de Filipenses capítulo 4 verso 13, Pablo dijo que todas las cosas lo podemos hacer en Jesucristo. Y es que Dios nos ayudará si lo obedecemos a Él. Así que debemos guardar sus leyes, debemos guardar sus mandamientos. Y en este momento me parece apropiado leer Apocalipsis capítulo 22 versos 14 al 15, que dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Así que no ames la mentira que dice que no debes o no necesitas atender la fiesta de los tabernáculos. Ahora, realizo que hay personas que están enfermas o personas que tienen que quedarse para cuidar de alguien que está enfermo o sencillamente no tienen el dinero para poder hacer el viaje. Pero hay una gran diferencia entre tener la posibilidad de ir y no estar dispuesto a ir. Y todo eso por razones como que le tienes temor a tu empleador o no estás dispuesto a confrontar ciertas personas de tu familia o le temes a cierto profesor y todos esos temores y situaciones incómodas que te pueden generar. Esas cosas no son excusas válidas para no participar. Y una vez más, hay ocasiones que hay razones válidas, pero el hecho de que hay ciertas razones válidas no quiere decir que todas las razones son válidas. Así que cuidado con justificarte de cosas que son una mentira. Si quieres ser parte del reino de Dios, obedece a Dios y Dios es el que nos ordena a guardar las fiestas de los tabernáculos, ya que estas son santificadas. Y recuerda que tú debes ofrecer tu, tu vida como un sacrificio viviente. Así que atiende a los servicios todos los días, a menos que, bueno, tengas una enfermedad contagiosa. Y aquellos que no pueden atender, al menos deben ver videos y cambiar su rutina. Y durante la fiesta de tabernáculo debemos disfrutar y darnos alientos los unos a los otros. Y para poder hacer eso, bueno, Dios espera que nosotros atendamos la fiesta. Ahora, les recuerdo que todos debemos participar en esa actitud Filadelfia, o sea, ese amor fraternal hacia todos. Y con eso en mente, disfruta la gran fiesta de tabernáculos del 2023. Este fue el Dr. Thiel para la continuación de la Iglesia de Dios.